Bueno, bienvenidos al directo Fuego y Plantas, que hoy tenemos un experto excepcional. Tiene que estar a puntito de unirse. Hola Javier, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿me ves bien y me oyes bien? Sí, perfectamente. ¿Y vosotras? ¿A mí también? Yo te oigo perfecto. Vale, perfecto. Pues Muy estos bien. son los directos de Instagram. Tú arriba, tú abajo y vamos hablando. Aquí estoy empezando porque he hecho cosillas en Twitter, pero en Instagram no. O sea, que soy nuevo. Bueno, nada, verás que en la parte de abajo que sales tú, sale también los comentarios de la gente. Yo lo Sí, que ya lo os estoy viendo. pido a la gente que estáis aquí es que nos dejéis los comentarios en la cajita de preguntas que hay abajo, que hay un interrogante, porque así a mí me va a resultar mucho más fácil verlos, ¿vale? Si no tengo que andar ahí buscando. Entonces, nos vais dejando las preguntas. Igualmente al final dejamos un espacio, ¿verdad, Javier? Para que nos pregunten sobre lo que hemos hablado. Eso es. Y eso. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez A ti, Eva. por, por dedicarnos parte de tu tiempo. Este verano, ya lo viste, estuve bastante, bueno, bastante metida en el tema de plantas y fuego porque fui a la Sierra de la Culebra, yo soy zamorana, y me interesaba un poco darle visibilidad a este tema, sin ser yo ninguna experta, ya te lo comenté también. Sí que me puse a investigar bastante sobre pues, las estrategias que tenían las plantas para sobrevivir al fuego, pero yo echaba mucho de menos poder hablar con un experto de verdad. Y entonces apareciste tú por ahí en una publicación, en la de la piña, creo. Sí, me infiltré en tu cuenta, Te básicamente. infiltraste y me vino fenomenal. Dije, pues aquí lo tenemos. Sí, porque además justo había la oportunidad de que habíamos montado ese vídeo hacía poco y justo habías hecho tú también te habías fijado en una de las piñas y tal, y digo, mira, pues esto seguro que les gusta. Claro, es que vino Mm. súper a cuento porque yo me encontré varias piñas, yo no sabía por qué estaban quemadas así. Para los que estáis por aquí, que la mayoría habéis visto las publicaciones, eran estas piñas que solo tenían las puntas quemadas. Y una amiga mía que me acompañó fue la que me habló de ti por primera vez y me contó que había visto esto. Me dijo, pues yo he visto que es que se abren después del fuego, entonces ya me metí a indagar. Así que nada, todo ha salido muy rodado. Bueno, os voy a presentar a Javier, ¿vale? Javier es doctor, ingeniero de montes y es científico titular en el INIACSIC y profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un blog súper interesante que se llama Fuego Lab. Él es especialista en incendios forestales y aparte de este perfil de Instagram, donde podéis encontrar eso, toda la información ampliada, es en su blog Fuego Lab, buscando porque de verdad que hay un montón de artículos muy interesantes. Yo me he apuntado algunos que he estado leyendo estos días para dejarlos enlazados después del directo. Mañana por la mañana hago una story con enlaces y los dejo enlazados para que la gente los pueda leer. Y así, Fenomenal. bueno, os ponéis un poco al día, porque creo que el tema de los incendios, lo decía en el mail que envié esta mañana, creo que actualmente con la situación que hay tenemos un poco la obligación de estar un poquito informados sobre por qué se producen, qué podemos hacer y demás. Así que hoy vamos a intentar hablar de todo esto. Muy bien. Me gustaría empezar un poco por el principio de la problemática. ¿Qué está pasando últimamente? ¿Por qué se están produciendo tantísimos incendios Ujú. en los últimos años? Bueno, lo primero que hay que decir es que en realidad percibimos que se están produciendo más incendios porque los medios de comunicación cada vez están más activos durante el verano para este tiempo de información y entonces ya venimos unos años registrando bastantes noticias sobre estos incendios. Lo que pasa que, claro, cuando estos incendios se convierten en una emergencia, entonces directamente saltan a los telediarios. Ya no es la típica reseña de sociedad de que hay un incendio en tal o cual sitio, sino Mm, portada de portada. telediario, llamando expertos. Claro, este año pues hemos estado bastante solicitados, compañeros han salido también en televisión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la problemática no es nueva, o sea, para nosotros no es nueva, es una cuestión que los incendios es una perturbación natural en todos nuestros ecosistemas, siempre ha habido incendios. Lo que pasa es que ahora, sobre todo el mundo urbano, lo percibe como una amenaza, porque ya está amenazando tanto a vidas de personas, urbanizaciones, medios personales, etcétera. Cuando ese incendio, que es un proceso ecológico, nos amenaza de alguna forma, nos hace más vulnerables, entonces
la gente lo percibe como algo que es de interés, ¿no? Entonces, Mm. si a todo esto le unimos que encima sí que es verdad que estamos viviendo un proceso de cambio global, o sea, el cambio global entendido como la interacción entre el cambio climático y los cambios de uso del territorio, pues entonces ahí el incendio se convierte en un síntoma de un problema que viene ya de atrás, ¿no? De hace muchos años estructural, ¿no? Tenemos unos bosques en los que ya no se aprovechan los recursos, que por un lado puede estar bien porque puede favorecer distintos procesos de progresión de la vegetación, de madurez de ciertos ecosistemas, etcétera. Pero claro, en un contexto en el que hay muchos incendios, pues es una vegetación que cuando llega el fuego va a arder con mucha severidad, ¿vale? Ujú. Con intensidad severidad. Y eso es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Si nos viene un verano como este, que nos van a venir cada vez más, con muy altas temperaturas y muy baja humedad, pues todos esos combustibles están disponibles y entonces ya los medios de extinción no pueden hacerse con esos incendios. Los medios de extinción están dimensionados para atacar un grupo de incendios o una determinada intensidad del incendio, pero llega un momento en que es inabordable, ¿no? Los incendios que hemos tenido, por ejemplo, este verano, y por eso se escapan de esa capacidad de extinción y por eso se hacen tan grandes, porque se genera tal energía que es imposible, hay que esperar a que cambien las condiciones para poder hacer algo y ponerse a salvo y no poner en riesgo al personal. Ese Claro, es un yo poco la pregunta. últimamente he leído sobre que se hace diferencia entre incendio forestal y gran incendio forestal. O sea, es lo que tú decías, ¿no? Como que, por lo que he estado investigando últimamente, incendios forestales ha habido siempre, pero últimamente hay un incremento de grandes incendios Eso forestales, es, que son los eso es. que tú comentas que son más difíciles de extinguir, ¿no? Eso es. Incluso se habla ya de aumento de mega incendios, porque cuando te coges las estadísticas, realmente la gente lo que no sabe es que estamos en una tendencia decreciente. O sea, cada vez tenemos menos incendios y cada vez esos incendios afectan a menos superficie, paradójicamente, ¿no? Ujú. Al contrario de lo que nos puede dar la sensación en las noticias. Lo que pasa es que sí que se observa en la estadística que lo que sí que es un plano o incluso un pequeño aumento, una tendencia en aumento, es a que el número de incendios o de mega incendios de más de 5.000 hectáreas sí que se mantiene o va en aumento. Y están apareciendo además en sitios donde antes no había, como puede ser precisamente esa zona del oeste, noroeste de la península, donde Ujú. siempre ha habido muchos incendios, pero no han sido tan grandes, ¿no? Entonces, ahí eso nos está diciendo que ahí está pasando algo, está habiendo cambios que nos están impidiendo ver cosas y que por tanto se manifiestan en estos mega incendios, ¿no? Que es, ya digo, es el cambio climático y la ausencia de uso del territorio. ¿Cuándo se Entonces, considera, a partir de cuántas hectáreas se considera gran incendio o mega incendio, más o menos? bueno, hay diversas clasificaciones. Los últimos años ese límite de 5.000 hectáreas más o menos es algo que se acuerda, pero en realidad lo que determina diferencia entre incendio, lo que llamamos mega incendio, es cuando se producen fenómenos fuera de control de los medios de extinción con unas intensidades muy altas. Y eso Vale. cada vez lo estamos viendo más en incendios no necesariamente grandes. Y después también se habla de mega incendio cuando afecta a zonas donde haya vulnerabilidad socioeconómica, o sea, donde afecta a personas, a medios Ujú. materiales, etcétera, ¿no? Normalmente en incendios pequeños no suele haber, aunque puede haber ocasionalmente algún problema, no suele haber grandes problemas, pero estos incendios tan grandes sí que afectan a la protección civil o incluso a la vida de personas, ¿no? Ujú, Como claro. en algunas ocasiones. También has comentado lo de, que esto también es una cosa que últimamente leo mucho, que uno de los problemas es que hay mucha biomasa, ¿no? En nuestros bosques. Tenemos bosques con mucha biomasa. Hace Uh poco -huh. vi un documental en TV3, que lo voy a dejar enlazado también, muy, muy cortito, son 30-40 minutos, y comentaban que el gran problema de los incendios de Cataluña es que hay una biomasa, una cantidad de vegetación un poco por encima de las posibilidades de los bosques, ¿no? ¿Esto a qué Bueno, se no, debe? los bosques no, porque la acogen. O sea, de hecho, los bosques están generando biomasa porque pueden acogerla, o sea, porque tienen la capacidad tanto de suelo como de precipitación para que eso Ujú. se produzca. Lo que pasa es que eso tiene una parte positiva, como decía antes, que es que en sitios concretos puede estar aumentando la biodiversidad, puedes tener procesos evolutivos de la vegetación interesantes, pero claro, en un contexto en el que estamos, lo que puede hacer es justo el efecto contrario, de regresión, en el caso de un gran incendio, que genere que toda esa biomasa que se está acumulando ya después no se vuelva a poder regenerar de nuevo. O sea, la Ujú. diferencia un poco entre el concepto de conservacionismo
de lo que ves, ¿no? Simplemente de la estampa, ¿no? De la fotografía al conservacionismo dinámico, o sea, es esa, ¿no? Hay que intentar aprender a ver los procesos como algo dinámico y el incendio es parte de ese dinamismo. Entonces, tú sabes que se va a quemar esa zona antes o después. En el ecosistema mediterráneo el fuego incluso innecesario en algunos casos. Sabes que se va a quemar. Entonces, para conservar eso, no es conservarlo como lo tienes ahora, es conservarlo en su línea temporal de determinado régimen de incendio. Entonces, es buscar el régimen de incendios adecuado para ese ecosistema. Y el problema es que ahora mismo estamos fuera en casi todos los ecosistemas de su régimen adecuado, ¿no? O por frecuencia o por intensidad, ¿no? Pues tenemos normalmente o incendios poco intensos, poco frecuentes, pero muy intensos, que hacen imposible que esa vegetación después se regenere, muy difícil, o más difícil que antes, y otras veces tenemos mucha frecuencia de incendio, a lo mejor no muy intenso, pero que hace que no le dé tiempo a la vegetación a generar nuevos propágulos, nuevas semillas, nuevos rebrotes, etcétera. Esos son como los dos extremos y en medio pues están toda la escala de grises. O sea, sería un poco a lo que te refieres o sea, que tendríamos que preparar los bosques para los incendios que se van a producir sí o sí, ¿no? O Exacto. sea, A los adecuarlos. bosques y a las personas también, ¿eh? O sea, que A es los un bosques y poco... a las personas. Exacto. O sea, a las Preparar todo personas... el contexto. Exacto, o sea, lo estamos viendo en el incendio, en los incendios producidos por el volcán de La Palma y por el propio volcán de La Palma. O sea, los canarios saben perfectamente que son ecosistemas que tienes que convivir con Claro, una erupción volcánica porque es una isla volcánica en activo. La gente lo sabe, claro, el problema es que cuando te toca a ti lo vives como una tragedia claro. porque te afecta personalmente. Pero en el fondo la gente lo asume, lo sabe y convive con ello. Pues eso es lo que estamos intentando transmitir al resto de la sociedad, que en el mundo mediterráneo tendremos que convivir con esos incendios de una manera razonable, ¿no? Y una de las maneras es regularizar o racionalizar la cantidad de combustible o la cantidad de biomasa o de vegetación que tenemos disponible en nuestros montes para equilibrar de alguna forma esas dos cosas. Por un lado, la conservación y por otro lado, que el régimen de incendios no nos machaque precisamente lo que queremos conservar. Claro, aquí entraría un poco el tema de la gestión forestal, ¿no? O sea, realmente nosotros podríamos aprovechar esos recursos. Mm, si clareamos un bosque, ¿no? Pues Uh-huh. toda esa madera que sale es aprovechable. En países como Finlandia, por ejemplo, esto está a la orden del día, pero aquí quizá no tanto. Sí, aquí ha habido, bueno, eso siempre ha existido culturalmente, o sea, un aprovechamiento forestal, pero en los últimos años, normalmente desde los años 80, posiblemente porque es verdad que hubo en muchas zonas un abuso de las explotaciones forestales y un deterioro en algunas zonas por exceso de explotación, tanto agraria como forestal, pues entonces se fue justo al otro extremo de conservación en el que no se podía tocar nada. Y en esa línea de pensamiento en el que hemos estado muchos años y que yo creo que hasta ahora, o sea, a partir de ahora poco a poco se está empezando a salir y yo creo que los políticos cada vez están entendiendo más que hay que volver a la gestión racional, sostenible de los recursos y ir a ese punto medio que ni hay por qué sobreexplotar, porque de hecho está prohibido legalmente, o sea que no Claro. tenemos ni que sobreexplotar ni que conservar sin hacer absolutamente nada en todos los sitios. Habrá sitios donde no se tenga que hacer nada, pero habrá otros sitios donde sí que habrá que hacer cosas porque la silvicultura lo que hace es ganar tiempo y ahora mismo lo que no tenemos es tiempo. O sea, la silvicultura Claro. lo que pretende es ayudar a los ecosistemas a que esos procesos naturales se produzcan un poco más rápido porque ahora no tenemos tiempo con el cambio climático a que eso ocurra, ¿no? O sea, que siempre ha sido interesante y ha sido urgente, pero ahora más todavía. Claro, ahora sí que tenemos que adaptarnos un montón a bueno, pues a la situación climática que tenemos ahora y que vamos a tener de ahora en adelante, ¿no? Uh-huh. Eso es. Es lo que Eh, llamamos silvicultura adaptativa, ¿no? En el ujú, sector forestal, las nuevas líneas pues eso, de aportaciones o de ideas nuevas que se están llevando a cabo para compatibilizar esas dos cosas, ¿no? La gestión y la conservación. Y en un contexto de cambio climático se habla de silvicultura adaptativa, que en realidad es la silvicultura que siempre se ha hecho, pero pensando en la multifuncionalidad del bosque y en dar prioridad a ciertas cuestiones que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, ¿no? De que ujú. esas masas que hay ahí les demos tiempo a que se adapten al nuevo cambio o incluso pensar que hay especies que no van a estar ahí dentro de unos años porque va a haber extinciones locales por aumento de temperatura y pensar qué especies van a vegetar mejor ahí. O sea, en ese Claro, tipo de propuestas en el que se está, ¿no? hay que pensar un poco a largo plazo ahora, ¿no? Quizá el bosque que funcionaba
hace unos años, de ahora en adelante ya no va a No tiene por funcionar qué. bien. No tienen por qué funcionar bien. Claro, porque es eso, es o confiar en la capacidad adaptativa de las especies en un corto espacio de tiempo, que lo tienen, ¿eh? Ojo, que hay muchas especies que en 3 o 4 generaciones son capaces de adaptarse Ujú, a los cambios. Y si eso no se produce, tener alternativas. Entonces, por eso también se tiende a proponer bosques mixtos, porque al final es un poco jugar a todas las cartas, ¿no? Es decir, bueno, ujú, pues si tienes especies que germinan bien, especies que rebrotan bien, especies que son más resistentes a la sequía, especies que son más resistentes a otro tipo de perturbaciones como el fuego, pues siempre vas a tener algo que te cumpla la misma función, aunque sean distintas especies, ¿no? Esa es la función ecológica, la mantienes, aunque ujú. cambies de especie. El bosque mixto, tal como lo define en la Unión Europea, es todo aquel bosque que tenga al menos 2 especies Ujú. arboladas, ¿eh? 2 especies arboladas, y una de ellas tiene que tener al menos el 10% de fracción de cavidad cubierta, o sea, de presencia en cobertura en la zona boscosa. Entonces, Ujú. el bosque mixto ideal pues sería, por ejemplo, un bosque que tuviera el 50% de pinar y el 50% de, yo qué sé, pues de quercus, por ejemplo, de Ujú. encina, por ejemplo, ese sería un bosque mixto ideal. O si te vas a zona de montaña, pues el 50% de abeto y el 50% de haya. Pero Vale, o sea, con 2 especies ya se considera bosque con mixto. 2 especies en Europa se considera bosque mixto, porque en Europa no hay tantas especies que se mezclen, como puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí que te encuentras bosques mixtos, o en Canadá, con 5, 6 o 10 especies muy mezcladas. Aquí Ujú. realmente en Europa, como sabéis, los bosques no son tan diversos en especies arboladas. Después en especies arbustivas sí, pero en especies Ujú. arboladas que convivan juntas no es tan diverso, exceptuando quizás el bosque mediterráneo, la mancha mediterránea, los bosques de quercus, etcétera, que sí que te puedes encontrar zonas con a lo mejor 5 o 6 especies de quercus diferentes. Ujú. Vale, Javier, y yo quiero que nos cuentes, porque me gusta mucho cómo lo cuentas, además, qué es lo que pasa después de un incendio. Sabemos que, bueno, pues que las especies vegetales están en problemas, los animales también, pero tú siempre incides mucho en el tema de que el mayor problema es el suelo, ¿no? Uh -huh. O sea, Lo el digo, gran afectado es el suelo. claro, no lo digo yo porque no soy especialista en suelo, lo dicen todos nuestros compañeros que se dedican a estas cosas, y en la conservación del suelo, a la erosión, etcétera. O sea que realmente en Sí. los últimos años sí que hemos aprendido bastante, nuestros compañeros han aprendido bastante qué es lo que pasa después del fuego. Y realmente que sí que hay una erosión muy importante, muy por encima de la que predicen los modelos cuando se analizan otro tipo de perturbaciones, ¿no? Entonces sí que hemos visto que es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en cómo va a restaurarse a largo plazo el ecosistema después de un fuego. O sea, las lluvias justo después de los incendios en ese otoño van a ser muy críticas, y Ujú. el hecho de la severidad, o sea, cómo el fuego haya afectado a la vegetación y cómo de descubierto vaya a estar el suelo mineral después del fuego va a ser muy importante a la hora de predecir las pérdidas de suelo, que a su vez van a intervenir sobre otros los factores que muchas veces se olvida, que hay otro grupo de compañeros nuestros que también están estudiando, que es el tema del bioma del suelo. O sea, todos los procesos bioquímicos que favorecen de nuevo la aparición de raíces, Ujú. de micorrizas para que ayuden a las plantas a crecer y todo eso, va a depender mucho de que sobreviva inóculo en la parte de materia orgánica superficial. Si por Ujú. un lado vamos a tener mucha severidad ahí y por otro lado se nos va a perder por erosión, ahí eso va a influir mucho en la capacidad de regeneración que va a tener a corto plazo el sistema, ¿no? Por eso el suelo y la conservación del suelo y los efectos erosivos son tan importantes en el proceso de restauración, y eso es lo que se está incidiendo en los últimos años para ir a puntos críticos donde sabemos que podemos perder mucho suelo justo después del incendio. Claro, o sea, tú a lo que te refieres es que al perder la masa que queda por encima de la Tierra, ¿no? La biomasa, lo que vemos, esto afecta a todo lo que hay por debajo, que hay mucha vida debajo del sustrato, o sea, en el suelo, lo que pasa es que no la vemos. Eso es. Uh -huh. O sea, desaparece la parte vegetal aérea, Ujú. hay parte de la biomasa subterránea que no le pasa nada, porque las temperaturas, realmente el suelo es muy mal transmisor de la temperatura, y entonces por debajo en torno a 15, 10, 15, 20 centímetros por debajo del suelo ya las temperaturas no se perciben tan altas. Entonces todos esos orgánulos reproductivos de muchas de las plantas sobreviven, y por eso justo a los días después del fuego, creo que tú viste también cuando estuviste en Zamora, ya empezaste a ver
Sí, alguna regeneración de especies, tanto de germinadoras como de rebrotadoras, pero claro, sí, de ambas, sí. de las dos, Yo estuve un mes después del incendio, más o menos, del segundo incendio, ¿eh? Porque hubo dos. Y los brezos estaban a tope. Quercus también a tope, tanto por abajo como por la copa y demás. Y luego estaba el tema de las piñas, ¿no? De las germinadoras. claro. Entonces, eso en principio, como está protegido por el propio suelo, esos órganos se mantienen, pero después todo el ecosistema que hay más superficial, más al ras de suelo, ahí sí que podemos tener problemas porque es donde, en esa parte de materia orgánica, es donde están los inóculos de micorriza que van a interactuar con las raíces de esas plantas que en un primer momento rebrotan muy bien porque lo que se activan son las reservas que tiene ese orgánulo debajo de bajo suelo, pero Ujú. después el cómo vayan a crecer y cómo vayan a realmente a regenerarse a medio plazo va a depender mucho de lo que sean capaces de captar agua ahí, de resistir a la sequía del año posterior al incendio, el verano siguiente, etcétera, ¿no? Y para eso es muy importante la micorrización de esas raíces. Y ese inóculo de micorriza está fundamentalmente en esa primera capa de materia orgánica que se quema normalmente en un incendio. Entonces, y la que no se queme se puede ir por erosión. Por eso es tan importante Vale, el o sea, la que no mantenimiento. se quema quizá también puede ser arrastrada por el agua, por el viento, erosionada, lo que sea. Eso es. Ujú. Yo en lo que observé en la Sierra de la Culebra no tengo ni idea de qué temperaturas se llegaron a alcanzar, ni tengo ni idea tampoco de, supongo que eso, que la temperatura que se llegue a alcanzar es crucial, ¿no? Para que ciertas especies sobrevivan o no. Lo que vi en la Sierra de la Culebra que me llamó mucho la atención es que en ciertas zonas incluso las piedras estaban cascadas. Sí, Entonces pensé, pues aquí supongo que se habrán alcanzado unas temperaturas sí, elevadísimas. sí. Aún así, especies como en esas zonas en concreto en las que estoy pensando, aún así especies como los brezos y algunas genistas estaban rebrotando. Me llamó la atención porque pensé, bueno, pues supongo que esta mínima capa de suelo que queda protegiendo estas yemas realmente pues ha temperado, ¿no? Sí, o sea, realmente lo que es lo que te estaba diciendo antes, o sea, que aunque tengan mucha temperatura superficial, justo donde esas plantas tienen la yema reproductiva, los orgánulos de reserva, no ha llegado a esa temperatura tan alta. Entonces, sí que, Ujú, por ejemplo, uno de los síntomas, lo has dicho tú perfectamente, uno de los signos que nos hacen pensar que ahí ha habido severidades muy altas o altas temperaturas, además no solamente temperaturas altas, sino sostenidas durante mucho tiempo, porque como sabéis, la vida se empieza a morir, se puede decir, cuando la temperatura es por encima de 60 grados, pero durante aproximadamente un minuto. O sea, picos de temperatura no tienen por qué matar a la célula, pero si esa temperatura se mantiene durante un minuto más o menos, entonces ya ahí sí tenemos muerte celular. Y es cuando empiezan a morirse todos los propágulos que pueda haber ahí o los orgánulos de las plantas, ¿no? De reproductivos, ¿no? ujú. Entonces, esos picos de temperatura que tienes ahí, unido al sostenimiento de esa temperatura, es lo que hace esa severidad tan alta, que en el caso ya te digo, de esas temperaturas muy, muy altas, llegan a producir esa ruptura de piedras, ¿no? Que es lo que, y esas cenizas blancas que vemos muchas veces, cuando vemos cenizas muy blancas Ujú. incluso el suelo desestructurado, que vemos ya que la capa superficial del suelo se queda a flor de piel, no tiene nada de materia orgánica, no hay nada de negro, está todo completamente en cenizas blancas y el suelo desnudo. Ahí ha habido muchísima severidad, ¿no? Eso es unas temperaturas muy altas Ujú. durante mucho tiempo que ahí va a tener mucho más problemas de regeneración. Entonces, las germinadoras van a crecer sobre un suelo muy pobre porque se ha eliminado gran parte de los nutrientes y sobre todo, ya digo, la parte de bioma y las rebrotadoras también van a tener su oportunidad, pero van a tener menos alimento. Entonces, Claro. ese es el problema. Tendrán menos alimento, pero por otro lado también tendrán menos competidores, ¿no? Que Claro, será, esa supongo es que parte exacto, de su éxito justo, radicará en eso. exacto. Hay especies que están adaptados a estos tipos de incendios de alta intensidad, porque cuando vuelven a regenerarse, no, o sea, el resto de sus competidoras no las tienen, o sea, se han muerto por el camino. Entonces, es el típico caso de los jarales, por ejemplo, ¿no? Los Ujú. jarales son germinadoras que necesitan una intensidad muy alta para que se active su banco de semillas que los tienen bajo tierra. Y claro, como esa intensidad tan alta ha matado a todos sus competidores, pues cuando germinan de nuevo están a sus anchas, ¿no? Y vuelve Claro. otra vez a empezar el ciclo.
Fíjate, a mí me llamó la atención que no vi jaras, igual no habían empezado a germinar todavía, porque yo estuve por zonas en las que había estado antes del incendio, que eran jarales, y no vi ni un rastro de jara, pero Era supongo que pronto, quizá. quizá las semillas van un poquito más lentas. Era pronto, sí. Era pronto, Seguramente a lo mejor ahora cuando las primeras lluvias ya empiezas a ver algunas, sí, claro. muy Y bueno, probablemente. claro, aparte yo estuve en agosto, que tampoco era la mejor época para germinar ahí todo Eso es. José Carral en la Castilla Profunda. Claro, la semilla de jara se escarifica con la temperatura, o sea, lo que es la parte de superficial de la semilla, de alguna forma le estás diciendo al embrión, oye, ya puede germinar, ¿no? Ya eso está adaptado para que mande unas señales y el embrión diga, venga, ahora es el momento de germinar, pero que necesita un mínimo de humedad. Claro. Y eso tiene que esperar a esas primeras lluvias de ahora de otoño y muy Mm, probablemente ahora en octubre ya te encontrarás zonas cuanto más intensa, más germinación vas a tener seguramente de jaral y mm. vas a tener a lo mejor mantas de jaral en zonas donde ha habido mucha intensidad y mucha severidad del fuego. Tendré que volver en breve. Sí, Ir a fotografiar lo que hay ahora. claro. Cuéntanos un poco, después de un gran incendio, ¿cómo se lleva a cabo la recuperación de esta zona? ¿Es mejor reforestar o es mejor esperar a que naturalmente empiece a repoblarse, empiece a Como, recuperarse? como en todo depende, pero en general, eh, tanto las instrucciones técnicas desde un punto de vista de ingeniería forestal como las recomendaciones desde el punto de vista de la ecología del fuego y de la ecología en general, recomiendan no actuar en un primer término. O sea, hay que confiar en que la regeneración natural de nuestras especies y su adaptación a estos incendios pues va a hacer que se recuperen relativamente bien. Entonces, por eso insistimos tanto en que quizá a primer término no es tan importante la vegetación como el suelo, ¿no? Como la protección del suelo, porque confiamos en que la vegetación, dándole su tiempo a cada una de las especies que hay ahí, lo van a conseguir, ¿vale? Ujú. En el caso de que no lo consigan, de que veamos con el tiempo que aquello no está cumpliendo las funciones que queremos o las especies que nos resultaban de interés ahí no aparecen, entonces nos podríamos plantear la posibilidad de hacer una repoblación, que generalmente hay que esperarse entre 1 y 2 años, más bien 2, ¿vale? Esto te iba a Más bien. preguntar, que supongo que todo esto lleva, hay una burocracia por detrás y serán Sí. procesos que tendrán sus tiempos. No sé quién decide todo esto. Generalmente los servicios forestales de las comunidades autónomas, que son las que tienen Ujú, las competencias en estos temas. Después también depende mucho de la propiedad. Se nos olvida que el monte no es de todos. O sea, el monte tiene su propietario, algunos son públicos, pero la ujú, mayoría son privados. Entonces, aunque se pueden llegar a acuerdos entre el propietario privado y la administración para que la administración pueda actuar incluso en esa zona privada, pero si no se llega a un acuerdo, en muchos montes privados no se hace nada o se hace lo que el propietario considere mientras que cumpla la legislación, ¿no? Las restricciones que puede tener a la hora de actuar ahí después de un incendio. Entonces, depende de cuestiones administrativas que eso lo tienen que resolver los servicios forestales y lo suelen resolver con bastante eficacia. Entonces, en los últimos años sí que es verdad que se han puesto protocolos en marcha sabiendo que es urgente proteger el suelo en esas zonas y a corto plazo, sí que se han acelerado mucho los procesos administrativos para poder actuar ahí. ujú. Y después, en el tema de la vegetación, pues se es un poquito más laxo porque no hay tanta prisa, ¿no? Porque la vegetación tiene sus procesos y demás, ¿no? Entonces, es un poco, esas son las prioridades principales, ¿no? El suelo, por un lado, a corto Ujú. plazo, y la vegetación a medio plazo. Y en general, ya digo que depende de la zona, en general se confía en la regeneración natural, lo que llamamos restauración pasiva, ¿no? Ujú, Ayudar a la regeneración natural y no tanto intervenir en esa regeneración. ujú. Esta cuestión, creo que ya te lo comenté, es la que más preguntas ha generado de la gente que hay por aquí. O sea, la gente en lo que más interés tiene, con diferencia, es en este tema de cómo se regenera un bosque, qué podemos hacer para contribuir a eso. Yo, por ejemplo, sé que en la Sierra de la Culebra ha surgido una asociación que se llama La Culebra No Se Calla y es esta asociación la que ha promovido pues la protección del suelo. O sea, han puesto mulching, han puesto Uh -huh. acolchado para, para protegerlo de la erosión y demás. Y lo que veo es que la gente está como muy interesada en poder ser partícipe, ¿no? En actuar después, pero no tienen mucha idea sobre cómo hacerlo.
Claro. Bueno, ya el hecho de que la asociación se haya planteado poner mulching y no ponerse a repoblar, yo creo que es un cambio de mentalidad importante que no en poco tiempo, o sea, porque hasta no hace mucho, realmente lo que uno pensaba justo después del incendio es empezar a poner ahí plantas. Entonces, algo habremos hecho bien, ¿no? Los que nos dedicamos a esto para, de alguna forma, haber transmitido y, por supuesto, los medios de comunicación divulgando todas estas cosas que proponemos que para que realmente una ONG tome la iniciativa adecuada, ¿no? Correcta, ¿no? Que sería en este caso empezar por la protección del suelo y el tema del mulching, que se ha demostrado que es una de las técnicas que son más eficaces, ¿no? Para proteger al suelo. Pero vamos, no obstante, al final, como decía antes, como realmente la responsabilidad de la restauración a gran escala, ¿no? De todo el incendio, no de zonas concretas, sino de toda la superficie del incendio, al final es de la administración pública, de las comunidades autónomas, yo lo que recomendaría es que interaccionaran con la administración siempre que la administración esté receptiva, que es verdad que no siempre lo está, para de alguna forma entrar en consorcios que pongan de acuerdo a todos los actores para que las acciones que se hagan ahí, en esa zona sea consensuada. O sea, y ese proceso participativo ya se está proponiendo por parte de muchas comunidades autónomas y está siendo un éxito, porque al final se llegan a acuerdos interesantes de qué es lo que hay que hacer en cada sitio y por qué, y cuál es la mejor opción y quién lo hace. Y ahí entonces las ONG, las asociaciones locales, empiezan a tener una participación activa porque ya forman parte de una estrategia común. Cuando hay estrategias que no están, o sea, no son horizontales, son demasiado verticales, ¿no? Que la administración pública toma la orden y los demás, el que quiera que me siga, ahí empieza a haber problemas de comunicación y, por tanto, fracaso en este tipo de acciones conjuntas. Yo soy más partidario de hacer este tipo de acciones participativas. Un ejemplo muy importante ha habido varios, ¿no? Pero de los recientes, por ser un sitio tan emblemático y que ha tenido bastante éxito, os recomiendo a todos que os metáis en la página de la Junta de Andalucía y veáis la restauración del incendio de Las Peñuelas, ¿vale? Que es el incendio de Doñana de 2017, que se quedó en el entorno del Parque Nacional. Ahí las propuestas que se hacen en ese proyecto de restauración parten de un proceso participativo en el que tanto técnicos de la Junta de Andalucía como científicos de todas las universidades de Andalucía que han querido unirse a ese, se puede decir, a ese grupo de trabajo, tanto ONGs locales como ONGs generalistas tipo WWF o Greenpeace, han intervenido ahí y han aportado su opinión, ¿no? Y entonces se ha llegado a un consenso de cuáles eran las mejores soluciones, sobre todo teniendo en cuenta que son espacios tan emblemáticos, ¿no? Eso se podría aplicar perfectamente a Sierra de Culebra o a cualquier otro de los grandes Sí, incendios que ha habido yo lo aquí. que veo es que cuando son espacios emblemáticos, esto que tú comentas es bastante más fácil de llevar a Ya, cabo. Cuando sí, no lo seguramente. son, no lo es, porque sí que, bueno, con lo de la culebra se ha comentado mucho esto, ¿no? Aquella zona de España está bastante olvidada y se compara un poco con el incendio de La Palma, es otro tema porque La Palma era un volcán, es otra cosa, pero sí que es verdad, yo lo veo que en lugares emblemáticos quizá la relación con la administración es más fácil, todo rueda un poco mejor y en lugares pues un poquito menos conocidos es más complicado. Yo sí que sé que esta gente de la asociación está intentando pues eso, llegar a acuerdos con la administración. Si me equivoco me corregís porque sé que aquí hay gente de la asociación, pero yo creo que al final han hecho cosas pues como esto del mulching por su cuenta porque las cosas iban muy despacio. Ya. Sí, sí. Ya digo que es que depende de quién pilote estos Claro, procesos, ¿no? Pero sí, sí. yo creo, vamos, que evidentemente nosotros, aunque seamos funcionarios, no tenemos por qué estar de acuerdo en todos los que se dedican a gestión, a investigación, incluso dentro de los que están en gestión, unas comunidades pueden tomar una decisión, otras otra, pero Claro, desde luego lo que sí que podemos dar fe es de buenas prácticas o de buenos resultados de sitios donde ha funcionado. Que sí. después se quieran adoptar o no, ya depende de las comunidades locales y de las comunidades autónomas que lo quieran hacer así o no. Pero yo Buscaré esto creo que me has que comentado del incendio de Doñana para dejarlo también en los enlaces, ¿no? Porque es un referente para mirar un poco sí, el protocolo que se ha seguido. sí, sí, en otros temas ya tanto los procesos participativos como los procesos de custodia del territorio en zonas, en fincas privadas y demás son muy interesantes porque permiten la participación tanto de los propietarios privados como
de las asociaciones locales, población, etcétera. Por ejemplo, en los incendios de Cáceres, esto que tú me estabas comentando se ha demandado también por parte de los ayuntamientos. Había una demanda impresionante a los poderes públicos para que se pongan en acción y cuenten con la población local para establecer todo este tipo de estrategias, tanto de restauración como de incluso de rehabilitación de las zonas rurales. Entonces, es una demanda social de toda la población de estas zonas rurales que hay que atenderla. O sea, yo entiendo que eso ya depende de los políticos y los técnicos de la zona que hagan caso a esas Claro. reivindicaciones. Ujú. Y hablando de lo de las iniciativas ciudadanas, yo sé que tú, junto con otra gente, tenéis una iniciativa, Plantando Cara al Fuego, Ujú. que quizá yo creo que la gente que está aquí, que tiene muchísimas ganas de participar, yo creo que a la gente que hay por aquí le va a interesar mucho. Ujú. Pues es un proyecto muy chulo financiado por la Fundación de Ciencia y Tecnología. Os podéis meteros ahí implantando caralfuego.org y vais a ver los proyectos que están en marcha. Hay muchos de esos proyectos que todavía no están subidos a la web y además estamos en un proceso de ampliación de esos proyectos a nivel nacional. Ahora mismo trabajamos está coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela y estamos una serie de equipos apoyando ahí a esa iniciativa que se basa en el aprendizaje-servicio. Son proyectos muy bonitos que pretenden aunar el aprendizaje en zonas rurales, sobre todo, y en institutos de zonas rurales, con un servicio a la comunidad. Entonces, es un proceso lineal muy interesante en el cual se empoderan los alumnos y alumnas de estos institutos y permiten ofrecer un servicio o a su entorno directo o incluso al público en general. Entonces, los proyectos son de muy diversa categoría y muchos de ellos tienen que ver con restauración y tienen que ver con iniciativas de este tipo de actuar con mulching en zonas recién incendiadas, de hacer repoblaciones 2 o 3 años después del incendio, etcétera. Y otras más en relación con prevención, etcétera. Entonces, tenemos proyectos en Galicia, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Y recientemente pues se va a unir también, si no recuerdo mal, Aragón, Cantabria, Asturias, creo recordar, Castilla-León también, y Valencia. O sea que y Extremadura, o sea que prácticamente está toda España. Y en Cataluña creo que también se apunta en última hora. O sea que en realidad se le da un ámbito nacional y que los institutos ahí y los profesores de institutos que pueden tutorar esas propuestas indirectamente también con nosotros, pueden hacer una labor espectacular a la hora Hombre, es que es un poquito, de divulgar todas estas cosas. claro, es sembrar para recoger mañana. Quiero decir, Eso si es. las generaciones que vienen ya tienen integrado todo esto, pues el día de mañana las cosas van a ser muy distintas. La gente estará informada, que creo que ahora no lo estamos en general. ¿Estáis siempre orientados a esa franja de edad o también hay proyectos para adultos? En principio esto está pensado para alumnado de esa franja de edad, o sea, Vale, de institutos instituto. psicoformativos universitarios. Normalmente los universitarios hacen de tutores, tutoran a los chavales del instituto y los chavales del instituto son los que generan el proyecto, a su vez también dirigidos por el profesorado voluntario de esos institutos. No obstante, si la acción social, o sea, esa es la parte de aprendizaje, pero si el proyecto social está orientado al público en general, ahí ya sí entra a participar en el consorcio otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Madrid, que trabajamos con el Instituto del Escorial, hay una asociación que se llama De Verde, que se dedica a educación ambiental, pero trabaja con todo tipo de edades de personas, no solamente gente joven, sino también con adultos. Entonces, esa transmisión también se hace por esa vía. Entonces, depende mucho de si al final el proyecto, la parte del servicio público, se hace hacia una franja de edad o hacia otra, ¿no? O en general, Me ¿no? Para parece todo. súper interesante. Apuntaoslo porque creo que muchos de los que estáis aquí habéis hablado directamente conmigo estos días y sé que os interesa. Plantandocaralfuego.org. En Instagram son Plantando Cara al Fuego, los vais a encontrar enseguida. Eso es. Me interesa muchísimo este proyecto. Cuando me lo comentaste me puse ahí a indagar y me pareció súper interesante. Además estáis desarrollando una app ahora también, ¿no? Una aplicación. Sí, justo el proyecto APS, Aprendizaje Servicio y la Comunidad de Madrid, es ese. O sea, en otros institutos ha sido otro, relacionados con, ya digo, con otro tipo de acciones, pero en concreto en el de la Comunidad de Madrid ha sido el desarrollo de una app que es es un recorrido por el incendio del Monte Abantos, que fue hace ya muchos años, en el 99, pero que es una zona como muy emblemática de Madrid porque va mucha gente a pasear, etcétera. Y entonces lo que hemos hecho con ellos
es determinar una serie de sitios donde se pueden parar con la aplicación y la aplicación les propone una actividad. Ay, Y lo qué guay. interesante es que eso lo han hecho ellos. O sea, realmente ahí la sorpresa para nosotros es que hemos colaborado con la gente de ESO, ¿no? De cuarto de la ESO, que la profesora de tecnología se ha prestado a ello, y los chavales de cuarto de la ESO son los que han desarrollado la aplicación, tutorados Fíjate, por el ciclo formativo de forestales, que está también en el mismo instituto, y a su vez coordinado por una alumna de la UPM, o sea que ha sido el ciclo completo. Y realmente el resultado final, al ser una app, en realidad lo va a utilizar todo el mundo. O sea, va a ser todo el mundo claro, que claro. vaya allí a visitar la zona lo podrá usar, se la podrá descargar y podrá hacer las actividades pues para todas las edades, con niños o con amigos o lo Sí, que sí, quieran. pues me parece eso, me parece súper interesante. Ya si me dices que encima la app ha sido desarrollada por los propios participantes, me Eso parece es. increíble. Sí, ahora mismo estamos en una fase de revisión del código de la aplicación, que eso sí lo hace un profesional, mediante Ujú. una asistencia técnica, financiado por la Federación de Ciencia y Tecnología también, pero lo que es el grueso del trabajo lo han hecho ellos. A Sí, sí. las locuciones del texto, los propios textos que van a la aplicación, vamos, increíble, ha sido una experiencia súper chula. Qué guay. Pues os lo voy a dejar, os voy a dejar todos estos enlaces mañana en un enlace ahí en Stories y entráis a verlo. Y tú me vas informando, Javier, también sobre pues si vais haciendo cosas nuevas y demás, porque ya te digo que por aquí interesa mucho. Muy Ahora bien. te voy a hacer la pregunta del millón, porque es la pregunta que me ha hecho más gente. Cuando dejé ahí la cajita de hacerme una pregunta, no sé cuánta gente me pudo hacer esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda un ecosistema en recuperarse por completo? Supongo que depende, pero danos algunas pistas. Claro, la pregunta más fácil es la gallega, ¿no? Depende. Entonces, Claro. depende del ecosistema, depende de la severidad, que es lo que hemos dicho antes, depende del daño que se le haya producido por parte del incendio, pero en general, o sea, el número gordo, pues se puede decir que va a tardar los mismos años que los que tenía cuando se quemó, ¿no? Vamos a Ujú, ser simplones, ¿no? Pero claro, como no tiene por qué regenerar exactamente la misma vegetación, pues esto puede variar. Entonces, nosotros nos gusta decir que no es tanto los años que vaya a tardar en quedarse como estaba, sino los años que va a tardar en cumplir las mismas funciones ecosistémicas que las que había antes del incendio. ujú, Entonces, no tiene incluso pueden ser más cortas que la edad que tenía antes del fuego, ¿no? Porque el estado de conservación de esa zona no tiene por qué ser, no tenía por qué haber sido el óptimo, ¿no? Antes del incendio. Entonces, bueno, ahí varía mucho, ¿no? Pero vamos a pensar que si una masa tenía 50 años, pues al menos hay que esperar 50 años para que cumpla unas funciones parecidas. Eso no quiere claro. decir que no se empiecen a cumplir ya funciones interesantes a corto plazo y en 10, 15 años ya tengamos ecosistemas con bastante actividad. ¿Vale? Vale, o sea, un corto plazo serían unos 10, 15 años si hubiera sido un incendio severo, ¿no? Sí, sí, sí. En 15 años ya empezamos a ver cosas que están, o sea, que van en buen camino hacia la evolución del ecosistema, ¿no? Ujú, Si antes de eso no ocurre, es cuando sería interesante actuar, ¿no? Y hacer silvicultura, hacer repoblaciones, etcétera. O sea, si vemos vale. que hay un proceso de degradación y que no va hacia buen camino el Ujú, ecosistema, entonces ahí debería de ser interesante actuar en ese periodo de tiempo. Si a los 15 años vemos que está todo bien, hay que pensar en que, excepto que haya problemas de cambio climático, de grandes decaimientos por temperatura, etcétera, que es lo que decíamos antes, pues en principio estaríamos más o menos con la regeneración asegurada, ¿no? Restauración ujú. más o menos asegurada. Aquí me ha venido a la cabeza otra cosa que te quería preguntar. Eh, He leído también, investigándote, que habéis sacado un método de detección de tejidos vivos Uh que -huh. puede usarse, pues, precisamente para saber si un árbol está vivo y si hay que cortarlo o no cortarlo, o Uh esperar -huh. a que rebrote. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Bueno, pues esto es un método que ya se conocía porque en realidad lo que hace es saber si, como sabéis, en un tronco de un árbol los tejidos vivos están justo debajo de la corteza. Ujú, ¿Vale? O sea, los cambios, los tejidos meristemáticos, que son los que generan madera hacia adentro, ¿no? Y floema hacia afuera, están justo debajo de la corteza. Y ahí es la parte más sensible del arbolado. Ahí es donde va, se puede decir, por decir la analogía, como la sangre del árbol, entonces va fluyendo por ahí y en el interior, en la parte de la madera, pues va el agua. Entonces, el hecho de que se dañen esos tejidos, pues puede suponer mucho estrés para la planta o incluso su muerte.
y en el caso de que haya anillamiento total de la circunferencia del arbolado y se dañen todos los tejidos vivos en una circunferencia completa, ya interrumpe el flujo Vale. de savia hacia arriba y entonces, o hacia abajo, y entonces el árbol muere, ¿vale? Entonces puedes tener la parte de la copa aparentemente poco afectada en un fuego que tú crees que es poco severo, pero si ha anillado el tronco del árbol el fuego y ha afectado con mucha intensidad a esa zona, pues puedes tener que se muera por esa causa, ¿no? Porque colapse el agua que hay ahí ya no suba bien hacia arriba, hacia la copa, etcétera. Entonces, una forma de detectar eso, si el tejido está vivo o muerto, es ir en una época en la que no haya mucha humedad y entonces detectar si debajo del tejido aquello está húmedo. ¿Y cómo se hace? Pues metiendo unos electrodos dentro y detectando si ahí hay paso de electricidad o no. Si hay mucha resistencia al paso de electricidad, significa que no hay humedad, o sea que el tejido está muerto o está muy, muy deteriorado. Y si no hay resistencia al paso de electricidad, es que hay humedad y entonces el tejido puedes asumir que está vivo. Entonces esto lo hemos testado con alcornoque, sobre todo porque el alcornoque es una especie que resiste muy bien al fuego y Claro. puedes encontrarte zonas, claro, por el corcho, ¿no? Es grueso y encima tiene estructura corchosa que es aún más aislante todavía, ¿no? Es una adaptación al fuego precisamente para resistir a estos incendios, porque como sabéis, los quercus no regeneran de semillas después del fuego. Tienen la semilla muy expuesta y en el momento que pasa un fuego, pues mata toda la bellota que hay ahí. Claro, Pero las en cambio, bellotas desaparecen. exacto, pero en cambio el alcornoque es la única especie de quercus española y yo creo que del mundo, que tiene estructura corchosa, ¿vale? Hay otras especies de otras latitudes que también la tienen, pero no son quercus. Entonces tiene la peculiaridad de que es el único que resiste al paso del fuego. Los demás rebrotan muy bien y el quercus resiste, el quercus sube, ¿no? El alcornoque Sí. resiste y rebrota todo, lo hace un poco todo. Y además también rebrota muy bien de las ramas porque este corcho lo tiene hasta arriba, hasta las ramas superiores. Y siempre va a tener yemas protegidas. Entonces, claro, tú puedes llegar a un alcornocal después de haber un incendio y encontrarte que más o menos aquello tiene buena pinta. Pero realmente va a producir corcho, pero claro, el alcornoque también tiene un valor añadido para los humanos, que es que produce un bien, un recurso para Claro. las personas, ¿no? Que es el corcho con su utilidad para tapón de vino o para otros usos, ¿no? Y se ha venido utilizando ancestralmente, de hace 200, 300 años, se viene utilizando de manera industrial. Entonces, claro, tienes que tomar la determinación. ¿Esto va a producir más corcho? Porque si justo debajo de la corteza está aquello muerto, a lo mejor la parte está Claro. viva, pero no va a producir más corcho. Y esa fue una motivación principal para generar esta patente. El tomar la decisión de si cortar y esperar a que rebrote de cepa, que sería una opción, o decir, mira, mejor no tocamos porque sigue vivo la capa que va a generar corcho, el felógeno, y entonces lo dejamos al cual, descorchamos cuando toque y que vuelva a crecer otra vez el corcho, pero no lo tocamos. ¿Y Esa es el un poco la toma de procedimiento decisión. cómo sería? Vosotros iríais árbol por árbol poniendo los electrodos y a ver Eso es. cuál tiene tejidos vivos, cuál no. El que no se corta, el que siga vivo, se deja que siga dentro. Eso es, eso es. Ese árbol tiene ese inconveniente que es árbol por árbol, pero sería ir árbol por árbol. Después tiene otras aplicaciones. Nosotros lo hemos testado también en pinares, ¿no? Para que quizás no es tan crítica esa decisión porque es más clara si el árbol está vivo o muerto. Puede haber algunas veces dudas, pero bueno, suele haber menos problemas. Pero los estamos utilizando en pinares para otro tipo de aplicaciones como son el uso en quemas prescritas o quemas controladas, que es un método preventivo que es usar el fuego de manera preventiva. Entonces, uno de los problemas que puede haber es que puedas dañar demasiado al arbolado que hay ahí, ¿no? Si haces una quema bajo arbolado y hay un árbol, pues puede ser que lo estés dañando. Entonces, para Claro. evaluar que todo está correcto, pues utilizamos la herramienta y determinamos, mira, no, pues no ha habido problemas y el camión está bien, los tejidos vivos están correctos, no va a tener problema el arbolado. Para eso, esas son las dos grandes aplicaciones para las que lo estamos usando. Pues me parece muy interesante vuestra patente. A ver qué tal. Sí, justo ahora en estos días estábamos grabando un vídeo para el CSIC, o sea que supongo que saldrá en la batería de vídeos que genere el CSIC de patentes, próximamente saldrá, o sea que lo colgaré por ahí cuando lo Ah, tengamos. pues ya me avisas. Bueno, yo ya te voy siguiendo, ya me entero de lo que pones, pero bueno, estaré Vale, pendiente. vale. Pues no sé si quieres comentarnos algo que nos hayamos dejado en el tintero o pasamos un poco a las preguntas. ¿Hay algo que, no sé, de lo que no Yo hayamos creo, hablado que te parezca interesante comentar? yo creo que hemos hablado de casi todo, pero Sí, vamos, ¿verdad? Yo creo que le hemos casi pegado un mejor. repaso. Sí, sí, sí.
Podríamos hablar de muchas más cosas, pero yo me enrollo Ya, demasiado. Así sí, sí. que vamos al grano si quieren los que nos Vale, están voy a mirar a ver escuchando. porque me han dejado alguna pregunta aquí y los que queráis preguntar alguna cosa después de esta sesión, aprovechar. Repito que el directo solo va a quedar grabado en el club, ¿vale? O sea, no podréis, después no podréis verlo en diferido y hacernos preguntas. Así que aprovechad ahora, a no ser que estéis en el club, que entonces sí. Vale, José Educato pregunta, ¿conviene dejar las especies autóctonas quemadas o cambiarlas por otras más resistentes? Es que, a ver, las especies autóctonas en general, la mayoría de las especies que vamos a tener en cualquier sitio son autóctonas. Puede haber alguna especie introducida, pero en general son autóctonas. El cambiar de especie, cuando no es autóctona, tiene sus complicaciones, tanto por lo que decíamos antes, por la propiedad del terreno, como incluso problemas legales de cómo hacer eso, ¿no? De cuál es la forma menos impactante de hacerlo. Pero sí que es verdad que algunos autores proponen que precisamente los incendios o cualquier otra perturbación puede ser esa oportunidad de que si se quiere cambiar de especie, pues es el momento en el cual a lo mejor puede ser interesante hacerlo. Entonces, pues no justo después de los incendios, pero en algunos sitios sí que se ha propuesto, por ejemplo, el cambio de especie en eucaliptares que ya no tienen producción, pues pasarlo a otro tipo de masas autóctonas, pero o sea, no siempre se propone después de incendios. O sea, que en Ujú, general no es lo más recomendable justo en ese momento hacer el cambio de especie. Es mucho más fácil hacerlo en otros procesos mucho más meditados, ¿no? Que no sean ujú. justo en este momento de la emergencia después de Como un muy fuego. crítico, ¿no? Claro, lo que sí que se puede es hacer silvicultura justo después del fuego para machacar a la que no es autóctona e intentar eliminarla y favorecer a las autóctonas. Pero ese cambio de especie va a ser se puede favorecer con silvicultura, o sea, cortando, en este caso, las que no interese que estén ahí. Claro, esto No es lo siempre que es fácil comentabas porque, un poco al principio, ¿no? De quizá ir adaptando los bosques a las nuevas condiciones climáticas claro, que eso es, hay y culturales que hay hoy en sí. día. Vale, Muchas a veces ver. hay diferencia también entre lo que es no autóctono y que no sea invasor, ¿no? Con o no autóctonas e invasoras, que también es un problema. Las Ya, especies invasoras, si tiene un grado de invasión alto, pues es un problema, como el paso a las acacias, ¿no? Por ejemplo, en el noroeste, ¿no? Pues son especies en las que además el fuego les favorece. Entonces sí que ujú. es un problema muchas veces erradicar Claro, esas las especies. mimosas que nos gustan tanto son Mm, súper invasoras, que lo Son sepáis súper todos. invasoras. Exacto, eso es. Y las Vale, acacias que se han favorecido en gran parte por la jardinería, pues también claro. están comportándose como muy invasoras. El eucalipto también se reconoce como invasor, aunque en algunos ámbitos, aunque legalmente no es invasor. Entonces, bueno, depende un poco de las circunstancias de cada sitio, ¿no? Del contexto. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil el cambio de especie entre autóctonas y tampoco es fácil cuando hay especies alóctonas, ¿no? Muchas veces se Ujú. tienen que tomar decisiones, si se quiere hacer, drásticas, como pueden ser destoconados, grandes destoconados, por ejemplo, en el caso de eucalipto, que son Ujú. obras importantes de ingeniería forestal, ¿no? Pero Claro. se han hecho, vamos, si, Ujú. si hace falta. Ujú. Vale, te leo la pregunta de Beatriz. Ella me acompañó en la Sierra de la Culebra, ¿vale? Entonces habla sobre, concretamente en el caso de la Sierra de la Culebra, ahora mismo allí se está sacando toda la madera quemada. Sí. Eh, ¿Hay alguna, ella dice, te la leo tal cual, ¿eh? ¿Es mejor sacar toda la madera quemada? Aquí ya están sacando para evitar plagas. ¿Hay alguna manera de evitar plagas que no sea la corta indiscriminada? ¿Afectan mucho al suelo las labores de tala? Esa sí que es buena pregunta. A ver, lo primero que queda desmentir es que la madera quemada, si está muerta, o sea, si realmente lo que decíamos antes cuando íbamos a un árbol si estaba muerto, si no estaba muerto, si es una zona en la que claramente el árbol está muerto, no es un problema para las plagas, ¿vale? Porque los escolítidos que se alimentan de madera suelen hacer y se convierten en plagas, no suelen ser saprófitos, suelen ser que se alimentan de madera viva. Lo Viva. que pasa es que entran en árboles que están debilitados, porque tienen muchos agujeros, muchos huecos en la corteza por donde entrar, ¿no? Y encima tienen las defensas secundarias más perjudicadas porque están estresados por el incendio. Ujú. Entonces, lo que es verdaderamente problemático para las plagas en caso de incendios son los árboles moribundos, no los muertos. Los muertos no hay Vale, los problema. que aún mantienen tejidos vivos, ¿no? Por eso de que no Exacto, son organismos saprófitos los que llevan exacto, a cabo eso es. estas invasiones. Exacto. Entonces,
sobre todo eso, ya digo, y ese es quizá algo erróneo que se ha heredado de la técnica forestal desde hace muchos años, que hay que sacar la madera sistemáticamente en todos los sitios para dejarlo aquello limpio, ¿no? Entonces, todo tiene ventajas e inconvenientes. Entonces, en relación a la agresividad o no en la saca de madera, sí que hay bastante documentación que, lógicamente, si sacas la madera como se suele hacer con maquinaria, pues siempre va a tener un impacto más grande que no sacarla, impacto de erosión de suelo. Claro, entonces a corto plazo, si comparas zonas de donde no se saca la madera con la que sí se saca, pues aunque tengas mucho cuidado y lo hagas bien con una maquinaria adecuada, sobre todo con autocargadores que son maquinaria que están pensadas para que no aplasten el suelo, repartan el peso, no haga rastros de madera, etcétera. Claro, para que no compacten No demasiado. compacte, etcétera, eso ya hay maquinaria que son capaces de hacer eso. Entonces, se puede hacer razonablemente bien y sin perjudicar al sistema. Pero realmente no no sería necesario sacar en todos los sitios y ha hecho en la madera en todos lados, ¿no? ¿Cuál es el problema también? Muchas veces, ¿qué es lo que se pretende hacer a largo plazo, a medio plazo en esa zona? Entonces, si tú asumes que esa madera está ahí y que puede ser beneficiosa, tiene esa ventaja, la puedes dejar. Puede ser nicho de otro tipo de organismos, de insectos, de demás, o sea que ecológicamente tiene muchos beneficios. Los Y hoteles de insectos están hechos de madera. exacto, eso es. Entonces, ese beneficio lo tienes. Es una zona donde a algunas aves les gusta anidar en madera muerta, sobre todo cuando unos años después del incendio, o sea que realmente tiene muchos servicios ecosistémicos asociados. ¿Cuál es el inconveniente que tiene a medio plazo? Que es una madera que tarda un tiempo relativamente grande en descomponerse. Entonces, vas a tener combustible acumulado, lo que nosotros llamamos combustible, esa madera muerta, que en el caso de que ocurra un nuevo incendio, puede generar más severidad en suelo que la que tendría si hubiera sacado la madera. ¿Vale? Vale, puede Entonces, ser algo malo. eso es. Y por otro lado, si tú pretendes en los siguientes años después del incendio hacer ahí silvicultura, o sea, si pretendes ayudar a la regeneración y lo pretendes hacer de una manera eficaz, trabajar con un montón de madera muerta caída generando pilas de que se van cayendo Claro. con el tiempo, con el viento, unas a otras, es muy difícil logísticamente, ni siquiera con tratamiento manual. Ya no te digo meter maquinaria. Entonces, todo tiene ventajas e inconvenientes. Ya. ¿Cuáles son las soluciones intermedias que estamos nosotros proponiendo? Pues bueno, pues un poco la decisión salomónica. No hay que, por supuesto, no hay que sacar en todos los sitios la madera siempre y ha hecho. E incluso si se tiene que hacer por estas cuestiones que estamos diciendo, si se decide hacerlo, vamos a dejar una cantidad razonable de madera muerta que acompañe al proceso de regeneración. Entonces, ya compañeros nuestros, por ejemplo, en Sierra Bermeja, ya están dejando en algunas zonas pies sueltos de pino sin sacar, ¿vale? Entonces, están sacando toda la madera, pero están dejando a lo mejor 30 o 40 pies por hectárea, ¿no? De madera sin sacar, que al contratista de la madera que lo saca no le supone ningún esfuerzo, no va a cobrarte por ello, de hecho dejarla ahí, y no va a suponer ningún prejuicio después para entrar ahí a trabajar. Y otra opción es dejar bosquetes, incluso o sea, zonas de varias hectáreas de madera sin sacar y otras en las que sí se saca. O sea, hay varias opciones, ¿no? Que puede tener que ver también con el paisaje, con la fisionomía de la zona, etcétera. O sea, son decisiones que para eso es la ingeniería forestal, para decidir el dónde, el cuándo y el cómo, ¿no? Claro, y que sea un poco equilibrado, ¿no? También, no ir a los extremos de sacar todo o dejar todo, sino exacto, cargar. Entonces, en general, los servicios forestales, pues claro, tiran por la calle del medio también porque los proyectos normalmente, como hay prisa, pues los proyectos son sota, caballo y rey, y entonces es difícil establecer proyectos muy detallados a corto plazo si se quiere sacar la madera pronto, ¿no? Y se suele a veces hacer bien y otras veces pues se podía haber hecho de otra forma. En cualquier caso, si se hace bien, el sacar la madera, ya digo, si se hace bien con la maquinaria adecuada, no tendría por qué perjudicar excesivamente al suelo, que era una de las preocupaciones de tu amiga, ¿no? Que ha ido contigo a la zona de la Culebra, ¿no? O sea que no sé si he respondido más o menos a lo que... Yo creo que sí que le has respondido. Vale, sí. de todas formas en el blog también hay alguna entrada sobre sacar o no sacar la madera, las ventajas e inconvenientes, ahí también podéis ampliar algunas de las cuestiones que he comentado. Se llama sacar o no sacar y ahí la cuestión, ¿no? Es uno de las entradas. Vale. Te voy a hacer una última pregunta que tenemos aquí. Y ya, si quieres, vamos acabando. ¿Cuál sería el proceso correcto de repoblación en caso de tener que hacerlo en un robledal, por ejemplo?
pues volvemos otra vez a lo que decíamos del depende, ¿no? El proceso correcto, en principio, en un robledal, lo primero, lo que decíamos, hay que esperar a ver si rebrota bien de manera natural. Entonces, en teoría, normalmente rebrota bastante bien. De hecho, suele tener muchísimos rebrotes de la cepa y dependiendo de qué roble sea, si estamos hablando de Quercus pyrenaica, por ejemplo, rebrota no solamente de cepa, sino de raíz. ¿Vale? Podemos tener en una zona de un solo pie de rebollo, de Quercus pyrenaica, podemos tener a lo mejor 15 o 20 o 30 chirpiales que llamamos nosotros rebrotes de cepa o renuevos, que serían los rebrotes de raíz. Entonces, en realidad ahí no habría que hacer nada. O sea, realmente ahí no hay que esperar, simplemente hay que esperar a cuál de esos rebrotes es el que va a ser el principal, el que se va a convertir en un árbol. Vale. ¿Vale? Entonces, normalmente las instrucciones de ordenación y las instrucciones silvícolas lo que te dicen es que hay que esperar al menos 20 o 25 años a esperar a cuál es ese, al menos 15, pero casi siempre depende de los autores, pero en principio entre 15 y 20 años, pero a muchos autores hablan que incluso hay que esperar a 25 años a saber cuál es el rebrote principal. ¿Por qué? Porque si actuamos antes, corremos el riesgo de estar cargándonos el principal y no lo sabemos todavía porque se parecen mucho. Entonces, cuando realmente tenemos 3 o 4 brotes principales que ya van a ser el árbol adulto, el árbol maduro, entonces ya sí podemos asegurarnos de que le podemos quitar la competencia de sus hijos y empezar ahí a tener un futuro bosque con árboles individuales, ¿no? Y no una manta de árboles de rebollo, que es lo que normalmente se tiene después de los incendios. Mañana os voy a dejar un vídeo que hice precisamente en una zona de Quercus pyrenaica que está el suelo, pues eso, es una manta de Quercus pyrenaica, totalmente. Lo que yo sí que vi es que muchos de los árboles que ya había estaban rebrotando también por la copa. Entonces, en ese caso, supongo que lo que se preservaría sería el árbol principal, ¿no? No el que ha dado lugar a no ningún rebrote que salga del árbol, o depende también, aunque también haya depende. También depende. El hecho, o sea, si la copa está muy bien conservada, o sea, que realmente asumes que la severidad del incendio ha sido baja en la copa, entonces puedes asumir o puedes conservarlo. Pero si está muy afectada, corres el riesgo de que al final ese árbol termine muriendo a los 3, 4, 5 años porque no es capaz de igualar realmente la desigualdad que tiene entre raíz y copa. O sea, no es capaz de compensar la raíz con la copa y al final termina muriendo la parte de la copa frágil, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces en esos casos lo que se decide es cortar. O sea, porque al cortar no estamos quitando el árbol, lo que estamos es favoreciendo el rebrote de cepa de ese árbol, ¿vale? O sea, la adaptación que tienen los quercus a sobrevivir como por rebrote es justo esa, ¿no? Ya sea por ramoneo de los animales, de los herbívoros, o por un incendio. Cuando se quita la parte aérea, cuando se elimina parte de la parte aérea totalmente, vuelve a rebrotar de las reservas que tienen las raíces, ¿vale? Y en la cepa del árbol. Y entonces eso, dentro de, como decías, de 25 años, te aseguras que vas a tener un nuevo árbol, un arbolito de futuro. De la otra forma, corres el riesgo de mantenerlo ahí 3, 4, 5, 6, 10 años y al final terminar muriendo. Puedes arriesgarte, pero tienes que tomar esa decisión, ¿no? Claro, supongo que vosotros que veis muchos casos lo veis más claro también, ¿no? En plan, bueno, pues este árbol ha rebrotado, pero... Eso es, sí. Sí. En general también se pueden tomar decisiones más matemáticas, si quieres llamarlo así. Muchas veces hay métodos que son simplemente por afectación de la copa, ¿no? Pues si tiene más del 80%, si tiene más del 80% de la copa afectada, mira, no, mejor cortarlo. Si tiene el 50%, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y después también vamos al tema de la corteza, ¿no? Ahí, por ejemplo, estaría bien ir con nuestro aparatito y pinchar en varios sitios y comprobar que el cambium está medianamente bien, ¿no? Que no haya problemas de transporte de agua, de nutrientes, etc. Claro. Entonces, vale, te voy a hacer la última pregunta, venga, ¿vale? La última de verdad. Venga. Que me ha parecido muy interesante. En la Sierra de la Culebra se ha responsabilizado al pino alóctono y pirófilo e incluso, en la Sierra de la Culebra se ha responsabilizado al pino de alóctono y pirófilo e incluso de antorcha. ¿Qué opinas de este tema? En principio, o sea, los pinos que hay allí son todos autóctonos. O sea, eso hay que dejarlo claro. O sea, todos los pinos que hay en Sierra de la Culebra son autóctonos. Otra cosa es que se han repoblado zonas donde a lo mejor
hace no muchos años a lo mejor no había justo esa especie de pino. Pero en la península ibérica, tanto el pináster como el silvestre, como bueno, todos los pinos que se plantan en repoblaciones o que se han plantado o repoblado en el último siglo, en el siglo XX, son todas autóctonas, ¿no? Excepto las plantaciones de pinos radiata del norte de España, y en realidad son todos autóctonos. Entonces, el hecho de que tú digas que justo ahí, ¿no? Ahí entra el tema de la vegetación potencial, que ahí en realidad es una zona de quercus y no de pinos, eso ya es discutible, ¿no? Eso ya cada uno tiene Claro, su aquella versión, uno dice zona, una cosa en y tal. teoría, era una zona de quercus y de castaños. El quercus que hay es quercus pirenaica y yo creo que ahí está, por eso lo de alóctono, ¿no? En realidad no es Ya. alóctono, esos pinos son autóctonos, pero esa zona de manera natural estaba poblada con quercus y con castaños, sobre todo, y sí que había muchas zonas, hay muchas zonas ya reforestadas en la Sierra de la Culebra que se han reforestado con pino, donde antes no había pino. Creo que ese es el tema. Claro, ahí lo que pasa es que habría que ver repoblación por repoblación qué es lo que se ha hecho, pero en general el Plan Nacional de Repoblaciones de los años del año 39, que después se puso en marcha durante la época franquista, pero que no siempre se hizo adecuadamente, pues lo que pretendía era recuperar terrenos muy degradados. Entonces, en muchos de estos terrenos de vegetación potencial de quercus en realidad ya no había nada, por sobreexplotación de sobrepastoreo, roturaciones, etcétera. Entonces se decidió repoblar con pinos porque era una especie más frugal, más fácil de que no se murieran a corto plazo y dar la oportunidad a los quercus a entrar después cuando el ecosistema el suelo estuviera más formado y el ecosistema estuviera más evolucionado. Esa era la idea original del Plan Nacional de Repoblaciones. Otra cosa es que después cómo se haya ejecutado, que en algunos sitios es discutible, y después también cómo se hayan mantenido esas repoblaciones para llegar a ese óptimo de bosque mixto o incluso de sustitución de especies, que es lo que no nos ha dado tiempo a llegar a eso, se han quemado por el camino. Entonces, Claro. las especies, respondiendo a la pregunta, las especies en este caso no son alóctonas, son autóctonas, se han repoblado con un objetivo muy concreto y tenía una justificación en casi todos los casos. Después, que son pirófitas, pues lógicamente algunas de ellas sí, otras no. Por ejemplo, o pirófita en el sentido que entiende la gente popularmente, ¿no? Entonces, el pináster sí que es una especie que dependiendo de la procedencia, no todas las procedencias, porque después hay variación intraespecífica, ¿no? Hay poblaciones que son más adaptadas al fuego y otras menos. No sé exactamente qué población es la que está repoblada ahí en Sierra de la Culebra, pero en general precisamente las de la zona de meseta central, las regiones de procedencia de esa zona, no tienen muchas adaptaciones al fuego al margen de la corteza de los árboles y de las propias piñas, que no siempre hay serotinia, que es lo que veíamos en el vídeo, ¿no? Sí. Entonces, el silvestre tampoco es una especie pirófita, el silvestre no le gusta el fuego. El silvestre tiene muy pocas oportunidades a regenerar después de los incendios. Tampoco es una especie Pero pirófita. sí que tiene piñas serótinas, ¿no? ¿El No, silvestris o no? el silvestre no tiene piñas serótinas. El silvestre tiene piñas, pero no son serótinas. Vale. Entendemos serotinia como aquella piña que se mantiene cerrada en espera de que pase un fuego. Y en eso solamente en España tenemos el alepensis y algunas procedencias de pináster y el pino canario en las Islas Canarias. Esos son el resto de las especies no tienen serotinia, ¿vale? Fíjate, me había quedado yo con la idea de que el silvestris sí, porque también me encontré unas piñas de silvestris que solo tenían quemadas las puntas. Entonces deduje, Sí, digo, pues, pero eso es común a todos los pinos, ¿vale? A todas las piñas tienen esa estructura de protección de la semilla que les permite que en caso de un incendio, pues protejan a esas semillas que hay ahí. Pero realmente después la facilidad con la que se abre una piña de silvestre es mucho mayor, la piña es mucho más pequeña, con lo cual es mucho más eficaz calentando y en general el banco de semillas que llega al suelo después, ¿no? El banco aéreo que llega al suelo es mucho menos eficaz germinando. Entonces, excepto zonas que estén colindantes a zonas sin quemar y que haya colonización desde fuera, un pinar de silvestre quemado completamente de alta severidad no regenera bien o prácticamente no regenera después del fuego. Algunas procedencias de pinastre les cuesta bastante, aunque lo hacen un poquito mejor, y el pinia regenera muy mal. El piñonero es otra especie que además es zoócora, o sea que se dispersa por ratones y por aves. Su forma de dispersión no es el incendio. La forma de dispersión que tiene son los animales que van dispersando su semilla, que por eso está más buena, más nutritiva, porque está evolutivamente pensada para que la distribuyan los animales. Entonces, no son autóctonas, no son pirófitas en sentido estricto, ninguna de las especies de pinar que hay ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y era respondiendo al...
La otra Y pregunta era que, bueno, pues que si arden con más facilidad, que si la madera arde con más facilidad que, por ejemplo, la madera de un castaño o de un roble. claro, ese es el otro melón o el otro debate que siempre hay en Internet, en general en redes sociales, sobre si los pinos arden más que los quercus y que si las frondosas, que si las resinosas, etcétera. Pues claro, ahí siempre hay, como siempre, cuando hay algunas verdades entre un conjunto de mentiras, pues se genera el mito y ya empiezan a correr determinados bulos por ahí. Entonces, nosotros, pasa igual que os decía antes con el tema de la adaptación al fuego, pasa también con la combustibilidad o la inflamabilidad de las cosas. Primero, la madera no arde en un incendio. Si vais a un incendio, ¿qué es lo que veis que queda sin arder? Justo la madera. O sea, lo que es Arde la la copa, madera, ¿no? claro, arden las hojas y las partes finas de las plantas, Ujú, ¿vale? El resto de la especie no arde. Y arde lo que hay en el suelo, las hojarascas del suelo ujú. y el matorral que hay ahí en el suelo. Entonces, si alguien me dice que un Quercus, por ejemplo, pirenaica, es menos inflamable o arde peor que un pino silvestre, tengo que decir que no, porque no tiene nada más que fijarse en las hojarascas de uno y de otro. Las Ujú, hojarascas del rebollo son muchísimo más inflamables porque son más aireadas, más grandes, acumulan más biomasa y tienen mucha más cantidad de toneladas por hectárea de vegetación, ujú. o sea, en este caso de materia muerta, que en un pinar de silvestre. Si me dices que entre un pinar de pinos pinaster y un rebollo, pues empiezan a estar más igualados, porque Ujú, las hojarascas del pinaster sí son más aireadas, sí son más inflamables y son más parecidas quizá a las del rebollo. Entonces ujú. depende mucho, depende de qué especie estemos hablando de quercus y qué especie estemos hablando de pino, y depende también de la estructura general que tenga la masa. No es lo mismo una masa muy pastoreada de rebollo que está adhesada que una repoblación de pinos que están todos apelotonados, ¿no? Y no es lo Claro. mismo una zona abierta de pinar, de pino piñonero, también adhesada, que un rebollar como el que tú decías antes, que era una manta, ¿no? Ujú. De Claro. rebollo. Pues entendéis perfectamente cómo va a arder uno y cómo va a arder otro. Sí, sí. Entonces, es una cuestión compleja que no depende de las especies, no depende solo de las especies, depende de las especies, pero depende de cómo estén creciendo y viviendo esas especies. Claro. Sí, al Mm. final el resumen que sacaría de este directo es que depende, ¿no? Un poco, o sea, no Claro, se puede tampoco hacer ahí una aseveración, porque depende de muchos factores, no sé, es todo, hay muchísimos factores que influyen en el tema de los incendios, en el tema de el rebrote de después y no se puede ser tan tajante quizá, ¿no? No se puede ir a los eso es. extremos. Sí, como decimos, no hay que ser talibán en casi nada en estas cosas. Ya. O sea, hay que ser razonable, ¿no? Y escuchar a los que saben de esto, a los de ecología del fuego, escucharlos, a los de Claro, ecología de la vegetación en general, escucharlos, a los biólogos, escucharlos, a los ingenieros de montes, claro, claro. escucharlos. Hay que escuchar a todo el mundo que sabe del tema, de cada tema. Exacto. Yo creo que informarse es básico para poder opinar y para poder actuar también. De ahí Ujú. que, bueno, pues que te pidiese que estuvieses hoy aquí con nosotros. Y te lo agradezco un montón, Javier, de verdad. Ha sido súper interesante el Pues nada, directo. me Espero alegro. poder hablar contigo más veces. Sí, claro que sí. Y bueno, yo creo que todos los que hay aquí han estado súper atentos porque veo el número de gente y el número de gente no se ha movido. Así que creo que nos has tenido a todos aquí pegados a la pantalla. Bueno, me Y, alegro. y te agradecemos muchísimo, que da gusto eso, poder hablar de un tema tan de actualidad, por desgracia, con alguien que sabe y que, bueno, pues que yo creo que nos ha resuelto un montón de dudas. Vale, pues me alegro. Ya veo que a la gente también le ha gustado mucho, o sea Sí, que sí. fenomenal. Pues aquí estoy para lo que queráis. Lo tenéis como Fuego Lab en Instagram, donde estás muy activos en Twitter, ¿verdad? Sí, en Twitter vengo siendo más activo, en Instagram llevo menos tiempo, pero vamos. Vale, pues eso, Twitter, Instagram y de verdad echarle un ojo a su blog, a Fuego Lab. Yo os voy a dejar mañana todos los enlaces, pero entrad a verlo porque hay información súper útil, os va a gustar mucho. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a ti Javier otra vez y nada, pues nos vemos por aquí. Venga, gracias, Alba. Hasta pronto. Chao.